Vamos a comenzar. Vamos a orar entonces. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros, ven a bendecir este momento de tu amor, con tu sabiduría, con todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, revela tu palabra y queremos saber más de ti, conocerte más, Señor. Y saber más también quiénes somos nosotros en ti. Señor, te damos muchas gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo también revele a cada corazón que está acá, para que podamos ser lo que tú soñaste, Señor, que debemos ser. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, estábamos la semana pasada, hablamos de la sabiduría, de lo importante que es entender la sabiduría que heredamos, ¿no es cierto? Y dentro de la prédica del domingo pasado, yo hablé de un tema que decía que nosotros éramos hijos. Porque hay muchas iglesias que alcanzan solamente para siervos o para obreros, en aras de la humildad, decía yo, ¿cierto? Ellos se sienten obreros, se sienten siervos y no quieren decir que son hijos porque ellos son demasiado humildes. Y yo les decía la semana pasada que ser hijo es algo que Jesucristo nos heredó. Y el no reconocer que somos hijos no es algo de ser humilde, sino que no reconocer nuestra herencia, la herencia que Jesucristo nos dejó. Y es muy importante entender eso y por eso quiero ahondar en ese tema, dentro de otro tema también que voy a tocar. Pero es muy importante que sepamos que nosotros somos hijos de Dios. Que todos los que reciben a Jesucristo, los que lo reconocen, los que creen en Él, los que creen en su nombre, el Señor les dio potestad, dice la palabra, de ser hechos hijos de Dios. Y hay una gran diferencia entre un siervo, un obrero y un hijo. Yo creo que no tengo que explicarles mucho qué significa ser hijo, la diferencia con un siervo. O la diferencia entre un hijo y un obrero. Y cuando Jesucristo nos dejó esta herencia, en la palabra Juan usó la palabra potestad. Y la potestad es una palabra que nosotros la confundimos con poder, la arreglamos, ¿no es cierto?, a lo que nosotros creemos, pero potestad es mucho más que poder. O sea, no es que solamente el Señor, cuando dice que el que cree en Él, el que cree en su nombre, tiene potestad de ser llamado hijo de Dios, les dio potestad, o sea, nos da esa potestad, ¿no es cierto? Y la potestad en sí es un término jurídico. Es un término, un concepto híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque tiene tres cosas. Tiene poder, derecho y deber. Eso significa que nosotros, al Señor nos dio potestad. La potestad es un derecho, porque quien la ostenta puede ejercerla frente a ciertas personas para que cumplan ciertos deberes. O sea, la potestad es un derecho, ¿ya?, que cada uno tiene y que nos da el Señor como hijos para que cumplamos ciertas cosas, ciertas tareas, ¿cierto? La potestad es un poder. Entonces, por quien la ostenta puede normalmente hacer uso de la fuerza para ejercerla. Por ello se atribuye normalmente a alguna autoridad. Entonces el Señor, al sernos hijos, nos dio la autoridad, el poder del Hijo de Jesucristo. Porque somos hijos. ¿Ya? Y además, la potestad es un deber. Porque la persona que la ostenta, o sea, nosotros, los hijos de Dios, es obligada a ejercerla. O sea, no es, si tú quieres, eres hijo de Dios. Si tú eres cristiano, eres hijo de Dios. Y tienes que ejercer esa autoridad. No es una opción. Como yo soy humilde, yo soy siervo nomás. No soy hijo. O soy obrero. No soy hijo. Aquí claramente la palabra potestad
indica que tú debes, tu deber es ser ese hijo y estás obligado a ejercer ese poder y ese deber. No es una opción. Díganme que no es un buen punto. ¿No es cierto que es revelador esto? Esto es lo que el Señor nos está revelando, porque yo, ¿cuántas veces pasé por esta palabra que dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes como cristianos, los cristianos antiguos? Los nuevos no tanto, pero se lo saben de memoria, ¿no es cierto? Incluso recitan el versículo y saben dónde está y todo lo demás. Este es uno de los versículos más recitados en el mundo, pero no entienden qué significa potestad de ser llamados hijos de Dios. Es una tremenda responsabilidad, porque tenemos el poder de su Hijo, el deber de su Hijo, o sea, hacer bien las cosas. Y tenemos como tercera cosa, ¿no es cierto?, el derecho de ser hijos. Derecho, poder y deber. Eso encierra potestad. Eso somos nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, tú cuando eres hijo, te dejas guiar absolutamente, llevar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Tú eres guiado por Él, porque todos los llamados hijos de Dios, ese es un deber tuyo, ser guiado por el Espíritu de Dios. No es una opción, hermanos míos. Tener el Espíritu de Dios no es una opción, porque tú, para ser guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, tienes que tenerlo. Y tienes que ser manso para que Él te pueda guiar por donde Él quiere llevarte. La palabra es maravillosa. De verdad es maravilloso cuando uno empieza a entender lo fácil que es hacer las cosas que Dios dice que debemos hacer. Porque en el fondo es Él el que nos hace. El Espíritu Santo el que pone el poder, ¿no es cierto? Él el que nos guía. Él el que pone el amor de Dios en nosotros. Entonces, es tan fácil ser hijo de Dios. Y las iglesias y los pastores y mucha gente todavía no entienden esto y mienten que esto es algo difícil que no podemos lograr. Y por eso las iglesias no logran el objetivo de ser cuerpo de Jesucristo, que Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, como decía la semana pasada, y por lo tanto todas las potestades, todos los principados, toda fuerza, todo nombre que se nombra está bajo nuestros pies, porque así dice la palabra, bajo los pies de estos hijos que son el cuerpo de la cabeza que es Jesucristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entiendan esto. No es una opción ser hijo. Es un pecado decir, yo soy siervo. Si es verdad, como dije la semana pasada, venimos a servir, como Jesucristo vino a servir, pero como hijos de Dios, con poder, con deberes, en santidad, con este Espíritu Santo. Venimos a este mundo a mostrar el reino de Dios como Jesucristo mostró el reino de Dios. Entonces, en santidad, no es en pecado. ¿Por qué estamos así? Es verdad, es fácil. Yo quiero convencerlos de que la palabra es verdad. No quiero convencerlos de lo que yo pienso. Esto que le estoy leyendo a ustedes en la palabra de Dios, quiero que ustedes se convenzan y sean los hijos de Dios que Dios necesita que seamos. En Romanos 8, en el 19, voy a leer el 19 y el 21, dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación está aguardando nuestra manifestación, de los hijos de Dios, nosotros. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ese es nuestro deber, eso es nuestro objetivo, ¿no es cierto? El derecho a ser hijo, el poder es lo que necesitamos para hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer, y el deber nuestro es liberar la creación a través del poder del Espíritu Santo. Y la creación está esperando, dice aquí,
La creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa que tienen los hijos de Dios. Por lo tanto, tú no puedes, como hijo de Dios, seguir atrapado. ¿En qué? Si aquí dice que tenemos una libertad gloriosa, ¿por qué siguen atrapados? Porque no creemos esta palabra. No la creemos. Entonces no la vivimos. Porque, ¿se acuerdan la semana pasada? Decía, en un versículo decía, pero lo que tú pidas, pídelo con fe. Porque si no lo pides con fe, no se te dará nada de lo que tú pidas. Entonces, si no lo creemos, no creemos que somos liberados a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, si no vivimos esa libertad, mal podemos liberar la creación, mal podemos liberar a los demás que están ahí en el mundo afuera sufriendo y que son futuros hijos de Dios, que Dios ya están escogidos, pero necesita hombres y mujeres que sepan esto y que vayan a rescatar de las tinieblas a esos hombres y mujeres que van a ser hijos de Dios ya escogidos por Dios. Pero necesita un ejército, que somos nosotros, esos hijos de Dios que entienden que son libres, viven en libertad y tienen el poder de Dios para vencer las tinieblas. Porque donde nosotros entremos, las tinieblas tienen que retroceder. Porque nosotros somos portadores del poder de Dios, del Espíritu Santo, y donde nosotros entramos, el reino de Dios invade ese lugar. Entonces, eso es ser cristiano, hermanos míos. Eso es ser hijo de Dios. Es un hombre y mujer poderosa. Y es luz y sal. Por eso cuando nosotros entramos a un lugar, las tinieblas se tienen que ir. No tienen opción. Cuando tú prendes la luz de un lugar, la oscuridad se tiene que ir. No pueden cohabitar estas dos cosas. Pero si tú no tienes luz y estás oscuro, por supuesto, no vas a echar las tinieblas. No puedes echarlas si tú estás oscuro, si estás lleno de pecado. Y en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. No se trata de que nosotros vamos a andarnos jactando por este poder y por todo lo que se mueve alrededor de nosotros. Somos sencillos, pero también irreprensibles. No pecamos. Nadie nos puede decir, oye, momentito, tú te dices cristiano, pero mira lo que estás haciendo. Eso no puede ocurrir en nuestras vidas. Nadie nos puede decir, momentito, tú estás diciendo que eres cristiano y estás haciendo lo que no corresponde. Eso no puede ser en un hijo de Dios. Por eso dice, irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, escuchen esto, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí está la luz del mundo, ¿no es cierto? Y decíamos que éramos la sal, que nosotros le damos sabor a esta vida, somos respuesta a esta vida, somos esperanza a esta vida. Esperanza del que está desesperanzado, esperanza del que va a morir, que está condenado a muerte por una enfermedad. Nosotros somos la esperanza de esa gente. ¿Cuándo? Cuando somos hijos de verdad y portamos este poder de Dios. Por eso Jesucristo le decía a estos fariseos que creían saberlo todo y creían estar en el camino de Dios, le decía, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nosotros para vivir estas Escrituras necesitamos el poder de Dios. Sin el poder de Dios no podemos vivir estas Escrituras. Por eso que Jesucristo le decía a sus apóstoles, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. No vayan a predicar sin ser investidos de poder. Y ese poder viene en la santidad y también viene en la valentía. Por eso cuando Juan Eduardo dijo, esta es una iglesia para valientes, yo no comenté nada de lo que iba a predicar con Juan Eduardo, pero el Espíritu Santo le puso en su boca esa palabra, valiente. Porque una de las maneras que Dios se manifiesta es en el hombre y mujer valiente. No en los cobardes Él no se manifiesta. Y para ser valiente tenemos que ser y decir toda la palabra, no algunas cosas. No guardar lo que va a incomodar a nuestros amigos, nuestros hermanos. Tenemos que decirlo toda la palabra. Y eso es ser valiente.
Dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, todos nosotros, que no somos del pueblo hebreo, somos contados como descendientes, como hijos de Dios, por la promesa, por creer en Jesucristo, ¿no es cierto? Esa es la promesa, que todos los que crean en Jesucristo van a ser contados como hijos de Dios. Y vamos a ir a Romanos 15, del 13 al 21. Después ya vamos a tomar esto de la valentía, voy a explicarlo más, ¿ya? Voy de a poco hacia allá. Romanos 15, el 13, voy a leer. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Está hablando Pablo a los romanos. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí está hablando de poder, ¿no es cierto? El poder del Espíritu Santo. Un hijo de Dios debe contar con ese poder. Esa es parte de la potestad, ¿no es cierto? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Escuchen lo que dice Pablo. Dice, pero estoy seguro, hermanos míos, y yo quiero detenerme en esta palabra, hermano, porque ha sido manoseada en la iglesia evangélica y a cualquiera le decimos hermano. Hermanos de Pablo son los hijos de Dios, no cualquiera es hijo de Dios. Si anda pecando, haciendo barbaridades, todo, ese no es un hijo de Dios. Por lo tanto, la palabra hermano es algo muy importante que te digan hermano. Es algo fundamental en la vida de un cristiano. No a cualquiera se llama hermano, porque ese es un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y le dices hermano, así que mejor díganse por su nombre. Esto hermanito y hermanita y hermanito, hermanito y hacemos a todos hermanos, eso es una mentira. No todos son hermanos. Aquí hay cizaña, en esta iglesia hay cizaña. Porque en todas partes hay cizaña. Y esos no son hermanos. Qué fuerte, ¿eh? La palabra. Pero es la verdad. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Así que digámoslo, nombrémonos por el nombre. Porque hemos blasfemado con la palabra hermano. Yo no lo digo por esta iglesia porque aquí no se usa mucho esta jerga, ¿no es cierto?, evangélica, porque es una jerga. Como para decir yo soy diferente, yo hablo diferente, entonces yo soy diferente. Y eso es una mentira. Tú tienes que ser diferente aquí adentro, en tu corazón. El que tú digas hermano a los demás no te hace cristiano, ni te hace hermano, ni te hace hijo de Dios. Díganme un amén, por lo menos. Gracias, gracias. Entonces entonces el poder dice hermanos habla, entonces le está hablando gente convertida que son hijos de Dios, que tienen el poder, porque aquí dice, pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad. Mira, por eso le dice hermano, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Eso somos nosotros. Ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Nosotros seamos ofrenda agradable, ¿cierto? Y escuchen cómo somos ofrenda agradable. ¿Lo leyeron? Santificada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Santificada por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? Transformándonos en personas que no pecan. Esa es la santificación del Espíritu Santo. La primera santificación es la limpieza que hace Jesucristo para poder tener esta relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede entrar en nosotros y pueda vivir en nosotros. Y después viene el crecimiento espiritual hasta llegar a ser esta persona que es una ofrenda agradable, ¿no es cierto? Porque está santificada por el Espíritu Santo.
Qué hermosa es la palabra. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene lógica? A los que se creen intelectuales y son intelectuales, esto tiene lógica, esto es verdad. Así ocurre, todo está tejido por una inteligencia superior, que es la inteligencia de Dios y de los hijos de Dios, de ustedes, los que tienen realmente el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. ¿Se dan cuenta lo que leí al principio? Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces esta cuestión no es pura palabra. Si tú vas y hablas solamente el Evangelio y no muestras el poder de Dios, es una filosofía más. Y cualquiera te puede discutir tu religión, porque eso es una religión. Aquí hay obras, palabra y obras. Lo que hacía Jesucristo, predicaba y mostraba el reino de Dios. Eso somos nosotros, los hijos de Dios, porque así dice Jesucristo que debemos ser. Yo los envío, me gusta esta frase, yo los envío, dice Jesucristo, como yo fui enviado, ¿cierto? Y después dice, con palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué estaba diciendo yo? Esto es palabra de Dios, hermanos míos. Ninguno de ustedes puede ser menos que esto. Y si están siendo menos de esto, hay dos cosas que pueden ser. Una, que están muy chiquititos todavía, y la otra, que no son cristianos. Este es nuestro objetivo. Que con potencia, señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cómo yo lleno el Evangelio de Cristo? ¿Solamente predicando? Son las dos cosas. Pero hoy día, hermanos míos, y lo digo a YouTube, hoy día la mayoría de los predicadores solamente predican y no muestran el poder de Dios, como dice aquí. Y creen que predicando están listos. Y esa iglesia de ese pastor que solamente predica y no muestra las obras de Dios, están absolutamente a expensas de las potestades de Satanás. Porque la única manera de vencer al enemigo es con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, el que lo venció. En el nombre de Jesucristo, el que lo venció aquí en la tierra. Porque Jesucristo dice, yo estoy ungido, ¿cierto? El Espíritu Santo está sobre mí. Y esa es su victoria. Y esa es nuestra victoria sobre la oscuridad. Entonces, dice aquí, Él ha llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán. ¿Cómo van a ver si nunca les fue anunciado? Porque esa prédica va con poder, va con el poder de Dios. Entonces pueden ver al Señor, ¿no es cierto? Y los que nunca han oído de Él, entenderán. ¿Cómo van a entender? Si no es a través del Espíritu Santo, porque dice la palabra, escúchenme amigos míos, hermanos míos, les voy a decir hermano por hoy día. Para incentivarlos que lleguen a ser hermanos. Hermanos míos, dice aquí claramente, y los que nunca han oído de Él entenderán. ¿Quién es el que nos hace entender la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Si ese hombre va sin Espíritu Santo, no le van a entender nada, ni van a ver nada. Por eso Pablo hizo la obra que hizo. Porque él era un hijo de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno, no con un poco, lleno de su poder. Voy a Hechos 4, del 10 al 14. Y aquí empieza, porque nosotros hablamos de santidad, hablamos de sabiduría. Ese es un hijo de Dios, tiene la santidad, tiene la sabiduría. Y yo le preguntaba al Señor,
en la playa, que estaba yo descansando, y estaba arrodillado y le decía: Señor, ¿qué me falta para mostrar todo tu poder, tu magnificencia, todo lo que tú tienes, como Jesucristo lo hacía? ¿Qué falta? Y lo que me dijo no me gustó mucho, tengo que reconocerlo, pero es la verdad. Y el Señor me dijo: te falta valentía. Qué doloroso. Valentía. Yo le dije: Señor, yo predico la palabra entera. Yo nunca le saco una hojita ni acomodo la palabra para que la gente se sienta cómoda. ¿Por qué me dices eso? Falta más valentía. Yo te voy a mostrar. Y en eso estamos, ¿ya? Pero me mostró el Señor en la palabra que claro que sí, que Él responde al denuedo. Se usa mucho la palabra denuedo. Yo tengo la Reina Valera de 1960 y Él usa, en vez de valentía, usa denuedo, ¿ya? En la otra versión, en la nueva, ¿cómo se llama? La nueva versión internacional, ahí usan la palabra valentía, ¿ya? Entonces vamos a Hechos 4, del día al 14 voy a leer, ¿ya? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Habían sanado al cojo, ¿no es cierto?, en Hechos 3, cuando le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y lo tomó de la mano y lo levantó. Está hablando de esa persona que está sana, ¿ya? Pero miren lo que dice: sea notorio, voy a leer de nuevo, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre, no hay nada, no hay ninguna religión, no hay ninguna cosa que te salve más que Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, viendo el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que era hombre sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, esta valentía va acompañada de obras, siempre. Ahí hay una sanidad porque hay valentía. Lo que él está predicando le está diciendo a ustedes, lo está acusando, que mataron a la piedra del ángulo. Ustedes edificadores están edificando en nada. Esto es valentía. En ese tiempo era riesgo de morir por decir esto. Entonces por eso está hablando, oye, dicen los demás, dicen, entonces viendo el denuedo, la valentía, ¿cierto? Entonces el Señor se manifestaba a través de esa valentía. Voy a leer en Hechos 4 del 27 al 31, me salté un poco, y dice, porque quiero seguir afirmando esto, ¿ya? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, está orando aquí, ¿ya?, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos están siendo amenazados que no hablen más de Jesucristo. Entonces ellos dicen, y ahora mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo, hablen tu palabra. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Le dice, mira, nos están amenazando, pero concédenos la valentía para hablar tu palabra. A pesar que nos están prohibiendo, danos la valentía para hacerlo. Y mira lo que dice después. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, acompañada de esa valentía vienen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre santo de Hijo de Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que esta oración de pedir valentía hizo que el Señor se moviera inmediatamente?
y diera esa valentía para que ellos hablaran con el poder de Dios, el Espíritu Santo, el poder se vino. Y empezaron a hacer señales, pero así, que todos temían a estos hombres. Ellos revolvieron el mundo. El mundo no quedó igual después que ellos actuaron. Pero partió en esta oración, en este temblor de la tierra cuando ellos pidieron valentía. ¿Será importante que seamos valientes? ¿Cuántas veces nosotros no le hablamos al amigo porque nos puede rechazar? Uy, no, me va a rechazar. O se va a enojar conmigo. ¿Esa es valentía? ¿Quieres que el Señor se mueva con poder a través tuyo? De nuevo, hay que hablar toda la palabra. Toda la palabra. Yo voy a estar mareado. De verdad estoy mareado en este momento. Y no es porque comí mucho, no. Es el Espíritu Santo. Está el poder de aquí sobre este momento. ¿Ya? Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Esto está en Hechos 14, 2 al 4. Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, cuando estaba Pablo, ¿no es cierto?, y empezó una pelea, empezaron a corromper los pensamientos en contra de Pablo. Entonces Pablo, en vez de arrancar, ¿qué dice aquí? Por tanto, se detuvieron allí por mucho tiempo. Se quedaron aquí. ¿Quieren pelear? Vamos a pelear. ¿Qué les parece eso? Eso es valentía. Ese era Pablo. ¿Ya? Y dice, hablando con denuedo, confiado en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Y mire cuál era el testimonio. Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Qué les parece eso? ¿No es revelación de Dios? Eso es lo que nos falta, hermano, porque somos cobardes, terriblemente cobardes. Dígame uno aquí valiente. Uno solo. Quiero uno solo valiente. No hay. Que vaya con valentía, que sea capaz de ir donde lo van a perseguir o que te van a rechazar, te van a echar de esa casa. Y tú hablar la verdad. Que les des escozor cuando tú estás hablando. Siempre estamos en aras de la paz. El Señor dijo que no iba a traer paz, iba a traer problemas entre nuestra familia. Él no es eso. Pero trae la paz a tu corazón. No es ser cobarde en aras de la paz, no sirve eso. ¿Tú quieres que el Señor haga señales y prodigios a través tuyo? Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Por qué? Hablando con denuedo, con valentía, confiados en el Señor. Sabemos que si nosotros hablamos, nos van a matar, no importa, pero estamos confiados porque si morimos vamos a estar con Él cara a cara al minuto, al segundo que nos maten. Aquí, hoy día, a nadie matan, pero somos más cobardes que esta gente que sí moría. Qué terrible la palabra, qué dolorosa. A mí también me dolió cuando me dijo el Señor, te falta valentía, porque me estaba diciendo, eres cobarde. Falta valentía, ¿qué es lo que es? Cobardía. ¿Para qué lo vamos a arreglar? Es eso. ¿Cuántos de ustedes se han quedado callados para no incomodar al familiar, al amigo? ¿Cuántas veces ustedes se han quedado callados? Eso no puede ocurrir más, hermano. Nunca más. Esta es una iglesia poderosa donde el Señor se manifestó. Vamos a ser valientes. Y si ellos se incomodan, es problema de ellos. Pero tú, el Señor se va a manifestar a través de tu valentía. Entonces, entendiendo que ser hijo de Dios es ser santo, santo como Él es santo, sabio como Él es sabio, y valiente como Él es valiente, ese es un hijo de Dios. Y en ese el Señor se va a manifestar con todos los prodigios y señales. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso.
No para que digan que Juan Manuel es valiente. No para que digan que Juan Manuel es santo. O que Juan Manuel hace todo bien, tiene la santidad y la sabiduría de Dios. No quiero eso. Quiero que conozcan de verdad cómo es un hijo de Dios, para que sepan quién es Jesucristo, quién es Dios y qué vino, por qué vino a esta tierra. No vino para dejar hijos inválidos, vino a dejar un cuerpo que se mueve conectado con esta cabeza y que puede cambiar este mundo definitivamente. Así que yo les pido ahora a ustedes su valentía. Tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y vuelvo a repetir, la potestad es un derecho y el que la ostenta puede ejercerla. Es un derecho tuyo de ser hijo. Es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios que está a tu entera disposición. Y es un deber. Tú no puedes renunciar y no puedes decir, yo soy obrero, yo soy siervo. O eres hijo o no eres nada. Esa es la condición de Dios, porque Jesucristo vino a esta tierra para hacer hijos. Ese es su legado. Hijos igual a Él, que van a hacer su obra y aún mayor que Él, porque de su boca salió esa palabra, no de la mía. Así que yo lo estoy alentando a ustedes para que sean valientes, sabios y santos. Y créanme, el Espíritu Santo se va a manifestar igual como lo hizo con Jesucristo. Amén. Eso es. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle esa valentía al Señor. Así como somos valientes para otras cosas, vamos a ser valientes para dar, ¿no es cierto?, ejemplo, luz y sal de este mundo. Y que todo el mundo sepa quién es nuestro Dios, lo maravilloso y lo poderoso que es nuestro Dios y que está en nosotros, porque somos portadores del Espíritu Santo. Somos portadores del Espíritu Santo. Somos embajadores de Jesucristo. Llevamos el reino de Dios donde quiera que vayamos. Y las tinieblas tienen que huir, porque es el hombre que se somete a Dios. Resiste al diablo, el diablo huirá, dice. No es una opción para el diablo, debe huir de nosotros. Y hay en muchas iglesias que ni siquiera se habla de este demonio, que no tiene poder, que es un mentiroso, lo único que su poder es la mentira, y solamente es poderoso en los que creen su mentira. Pero nosotros no creemos más en su mentira, y por eso somos esperanza de este mundo. Somos esperanza, somos la respuesta a este mundo que se está perdiendo y que se está hundiendo en la miseria por nuestra indiferencia. Así que no más indiferencia, vamos a salir a ser valientes, a mostrar el poder de Dios, a mostrar quién y cómo es un hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo, por supuesto, porque Él es el nombre por sobre todo nombre. Amén. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que es tuya y que con denuedo yo la digo. Y la digo con denuedo, Señor, porque tu palabra dice que debemos decirla así, con valentía, porque vimos los ejemplos claros de tus apóstoles, Señor, cómo hablaban, siendo amenazados de muerte, cómo hablaban sin callar, porque ellos tenían que agradarte a ti y no a los hombres. Y nosotros cuántas veces callamos por agradar a los hombres y no a ti, Señor, y te pedimos perdón por eso. Como iglesia te pedimos perdón. La palabra dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces yo quiero explicarles esto. Si ustedes empiezan a ablandar la palabra y a explicarle a la gente de tal manera a no incomodarlas, como por ejemplo obviando el infierno, cuando el infierno existe y se van a ir al infierno los que no están en el Señor, y ustedes le dicen, bueno, eso hay que... No, aquí dice claramente, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Te van a sacar del libro de la vida y te vas a ir al infierno tú también. Por lo tanto, esto es, no hay opción
de decir palabras suaves. Uno debe predicar toda la palabra, y toda la palabra no es suave. Así que oren y pidan perdón por todas las veces que ustedes le han quitado a la palabra por temor a los hombres y no temor a Dios, que es el inicio, ¿no es cierto?, de la sabiduría de Dios, el temor a Dios. Así que ven, Señor, sobre este pueblo, ven sobre este pueblo, Señor, y pon tu palabra en sus corazones, la palabra completa, Señor, y manifiéstate en ellos, que son hijos tuyos. Señor, desciende sobre este lugar y corta todo poder de Satanás, Señor, que hay, toda mentira que atemoriza para que no hablemos tu palabra tal cual es, sin sacarle ni una hoja, sin sacarle ninguna frase, Señor, para que no seamos quitados de tu libro de la vida. Así que bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo, bendice. Y yo te pido perdón, Señor, por todas las veces que yo también ablandé esta palabra, Señor, pero nunca más, Señor, nunca más. No permitas, Espíritu Santo, que nunca más ablande la palabra para no incomodar a las personas. Señor, no quiero incomodarte a ti nunca más. Solamente soy siervo tuyo, hijo tuyo. Vine a servir, Señor, como tú, Jesucristo, viniste como hijo a servir. Así que estoy dispuesto, Señor, y estamos dispuestos como iglesia. Así que saca toda mentira, cada mentira que hay en tu pueblo, Señor. Toda soberbia que hay en tu pueblo, sácala, Señor, en el nombre de Jesucristo. Vamos, la soberbia fuera, renuncien a la soberbia, en el nombre de Jesucristo.